Vamos ahora a darle la palabra a Victoria Morán, quien nos va a ayudar a comprender la relación entre palabra, familia y escuela. Victoria es española, estudió Filología Hispánica en la Universidad Complutense de Madrid, Ciencias Religiosas en la Universidad de Comillas y realizó el curso superior de agentes de pastoral en la universidad, también en la Universidad de Comillas. Es formada en psicología, es especialista en terapia gestal, en programación neurolingüística transpersonal, terapia focalizada en la emoción, y tiene también otras diplomaturas y un máster en psicología transpersonal. En su trayectoria ha recorrido diversos ambientes como conferencista y ha sido acompañante espiritual en algunas universidades. También tiene experiencia docente, sobre todo en las áreas de religión, lengua y literatura, y ha dirigido colegios católicos, procesos de pastoral educativa, formación de catequistas y voluntariado en diversos ámbitos eclesiales. Actualmente es asesora pastoral en SM y en PPC y ponente en varios espacios. La recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días, estoy encantada de estar aquí con ustedes. Fíjese si estaba encantada, que me he entretenido hablando con algunas personas y no sabía que me tocaba ya. Así que discúlpenme. Bueno, voy a intentar hablar al estilo como hablan aquí, a ver si puedo. Si no, me disculpan ya por anticipado si utilizo el tú en lugar de ustedes. ¿Me puedes ayudar? Sí. Siempre me ha gustado que me cuenten historias. Por eso yo ahora voy a compartir una con vosotros. Alianza, una palabra antigua y nueva a la vez. Es antigua porque Dios lleva desde toda la eternidad queriéndose comunicar con nosotros. Y es nueva porque hoy, aquí y ahora, está deseando renovar esa alianza de amor con todos ustedes, con todos nosotros, con cada uno en particular. Habla de unir la vida de Dios, que ya está en el mundo, con nuestra vida. Hubo una vez un hombre llamado Jesús de Nazaret que pasó su vida haciendo el bien y hablaba de cómo era el reino de Dios. Y por eso la gente lo seguía. Le seguían hombres, mujeres, y también niños. Él estaba familiarizado con el gran amor de Dios, un amor que desborda el mundo entero. Y quería que sus discípulos conocieran un poquito más de cerca cómo es ese amor de Dios. Y entonces les dijo: venid, acercaos y escuchad atentamente. Y como quería hablar de ese amor de Dios y no se le ocurría otra forma mejor que desde su corazón, les dijo: os voy a contar una parábola para que entendáis un poquito mejor cómo es ese amor de Dios. Y les dijo: un rey había decidido construir su reinado según el corazón de Dios.
Y después de un tiempo les dijo a sus conciudadanos: os invito a que revisemos cómo han sido nuestras acciones, si nuestras acciones han sido según el corazón de Dios o no. Así que les dijo: venid aquí a mi derecha los que habéis estado empeñados en amar como Dios ama. Y ellos decían: ¿y cómo vamos a saberlo? ¿De qué manera vamos a identificar si hemos amado como Dios ama? Y les dijo: porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me hospedasteis. Estuve desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y venisteis a verme. Y los ciudadanos se quedaron sorprendidos, diciendo: pero bueno, ¿cómo es esto? ¿Cuándo te hemos visto con hambre y te hemos dado de comer? ¿O con sed y te hemos dado de beber? ¿O te hemos vestido? ¿Pero qué es esto? No estaban acostumbrados a estas formas de identificarse Dios con los pequeños, y les dijo: cada vez que lo habéis hecho con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo habéis hecho. Ellos estaban sorprendidos porque no podían imaginar un Dios así. ¿En qué cabeza cabe esta forma de actuar de Dios? Y Jesús le dice a sus discípulos: esto mismo que el rey de esta ciudad ha pedido a sus conciudadanos es lo mismo que os pido yo a vosotros si queréis ser amigos y amigas de Dios. Y esto mismo lo ha ido pidiendo a lo largo de la historia y por toda la geografía a muchos de sus seguidores. Y hoy nos sigue invitando a nosotros también, a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes. Nos llama por nuestro nombre y nos dice: ¿quieres renovar tu alianza de amor conmigo? ¿Estás dispuesto a verme en cada uno de mis hermanos pequeños? Pues si es así, les invito a cerrar los ojos, a poner su mano en el corazón y a decirle: sí, estoy dispuesto. Quiero renovar mi alianza de amor. Y entonces Jesús vendrá a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, y les compartirá los secretos del reino. ¿Qué mejor manera de acercar la palabra de Dios que narrándola y ayudando a que niños, jóvenes, adultos puedan encontrarse con ese mismo Dios de Jesús? Por eso, estas palabras del Evangelio que tienen ahí del capítulo 1 de Juan, en el fondo nos inspiran sobre cómo Dios quiere que invitemos a nuestros niños, ya sea en la familia, si estamos haciendo pastoral familiar, ya sea en la escuela. Es la invitación que hace Jesús. Si queréis venir conmigo, no tenéis más que vengan donde yo estoy, vean y quédense conmigo. Esta pequeña narración con la que hemos empezado no es una sesión completa de lo que podría ser acercar esa palabra de Dios con esta metodología Montessori que a continuación voy a explicar. Por eso les pongo ahí la estructura de cómo sería hacer una sesión completa, ya sea en familia o ya sea en la escuela. Primero empezaríamos con algo que me hubiera encantado hacer aquí, pero es imposible por todos los que somos,
y entonces nos ocuparía casi el encuentro entero. Lo que ahí pone como acogida. No se preocupen si no se ve bien, porque como esto luego lo van a entregar a todos, pues no hay que preocuparse. Y la acogida, nada más y nada menos, consiste en llamar lo que hacía Jesús, en llamar a cada uno por su nombre, invitarle a participar. ¿Estás dispuesto? ¿Estás preparado? Y como en una familia conocen los nombres de todos los miembros de la familia y en una clase los conocemos también, pues tan sencillo como eso, invitar a cada uno a que sea consciente de que va a entrar en un lugar donde tiene la posibilidad de encontrarse con Dios. La segunda parte, esa es en la que sí hemos entrado, que es en la escucha de la narración. Luego hablaremos de las cualidades o las características de una narración. Y produce el efecto y la posibilidad de que entren dentro de esa palabra de Dios. Y luego hay otra parte que tampoco hemos podido hacer, evidentemente por la falta de tiempo, que es la de la interiorización, que a su vez tiene dos partes. La primera parte de la interiorización es haciéndoles preguntas sobre el texto que hemos narrado, pues preguntarles de qué manera les toca eso el corazón hoy, o cómo lo pueden llevar a su vida. Entonces, de qué manera se pueden identificar o dónde están en el texto, con qué personajes se pueden identificar. Y otra siguiente parte que podemos hacer después para la interiorización es la expresión creativa. O sea, darles la posibilidad de, si son pequeños, pues de manera creativa, manual, artística, se expresen, y si son adolescentes, pues a lo mejor les gusta más tener un ratito de silencio y de escribir, o simplemente mantenerse en silencio, incluso contemplar la escena de la narración bíblica que hemos hecho. Y por último, se invita, como somos comunidad cristiana, ya sea la comunidad local familiar o sea la comunidad que tenemos en la escuela, en el grupo clase, pues compartir en modo de oración lo que Dios nos ha dicho, lo que a cada uno le ha tocado el corazón o le ha llegado. Y con eso nos despedimos. En el fondo se trata de utilizar la metodología Montessori aplicada a la experiencia religiosa. Está claro que como educadores conocemos Montessori más por la parte pedagógica, pero quizá no conocemos tanto que tiene 3 libros catequéticos, porque Montessori es una persona creyente y nos ofrece herramientas que, además de utilizarlas en el resto de las áreas, las podemos utilizar para la experiencia religiosa, para la experiencia cristiana. ¿Y en qué consiste fundamentalmente? Pues en crear un espacio, luego hablaré de cómo cuidar lo externo y lo interno, pero que utilizando la narración, no la lectura, sino la narración y determinados elementos físicos. Ayer también había una compañera que hablaba de cómo los elementos físicos ayudan, efectivamente, porque hace que otras inteligencias, y no solo la auditiva, pues entren en juego y puedan funcionar, porque sobre todo de lo que se trata es de que el niño, el adolescente, el joven se metan en el texto bíblico. O sea, esto no es un contacuentos, no se trata de que se queden en la persona que está narrando, sino de que seamos mediación para que entren en el texto bíblico y puedan experimentar, eso lo voy a repetir a lo largo de estos minutos, que puedan vivenciar las mismas experiencias que vivieron los personajes que aparecen de la historia del pueblo de Dios, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento. ¿Qué cosas podemos preparar del ambiente? Bueno, ustedes han visto que yo tenía una Biblia preparada, tenía una vela, una cruz. Bueno, utilizar estos símbolos cristianos, que lo podemos hacer perfectamente en una casa, si estamos haciendo esta experiencia en la familia, retirando las cosas que tenemos en el sitio donde la familia se reúna y colocando, pues eso, la Biblia, la cruz, la palabra, para que vean los chicos que aunque estamos físicamente en el mismo sitio, estamos haciendo un espacio diferente. Y luego preparar interiormente. Esto de la acogida que les he contado, de que es el primer paso, pues también es muy importante hacerlo. Si estamos en la familia, como conocemos sus nombres, estamos invitando a los distintos miembros de la familia a que piensen que entren en otro lugar,
y que se puede hacer silencio contemplativo. Y si estamos en una clase, lo mismo. En una clase pasamos de una actividad a otra frenética, eso no permite el silencio y la contemplación. Necesitamos hacer un poco de pausa. A veces con los niños, cuando son pequeños, hay que decirles: cierra los ojos, respira, en fin, todas estas métodos que nosotros tenemos como educadores y que sabemos hacerlo, porque pasar de un ambiente a otro es muy difícil. Bueno, pues se prepara la dimensión interior y la dimensión exterior, ya digo, con un lugar. Que estamos en un colegio y tenemos la suerte de tener un pequeño oratorio, una capilla, pues ya tenemos un lugar preparado. Pero si no lo tenemos, hasta en una clase se retiran los muebles de la clase y podemos hacer ese espacio de manera que sea, pues eso, un lugar que prepare para esta experiencia de Dios. Y si estamos en casa, lo mismo. En el lugar donde normalmente nos reunimos la familia, pues podemos crear espacio para escuchar la palabra de Dios y que cale dentro. También es importante los símbolos y los gestos. No sé si ustedes se han dado cuenta que yo, cada vez que me he acercado a un personaje y que se da un encuentro entre Dios y el personaje, he puesto así las manos. Si hubiera narrado otro texto y hay bendición, pues pones... O sea, todos los gestos que se utilizan ayudan a que niños, adolescentes o jóvenes se metan en el relato bíblico. Y es importante la relación también, porque no pretendemos solo que tengan una experiencia personal de encuentro con Jesús, sino que haya relación comunitaria. En una familia, la comunidad local, la iglesia doméstica, es la propia familia, pero si estamos en la escuela también creamos comunidad de fe. Y la familia puede ser acompañante y evangelizador de sus propios hijos. A veces son los hijos de los padres. ¿Por qué la narración bíblica es importante? Porque nos sirve para que haya el hilo conductor del descubrimiento de que la alianza es lo que se va repitiendo a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento. La alianza que Dios tiene con cada una de las personas y con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y con la Iglesia en el Nuevo Testamento. Y esa misma historia de amor, esa misma historia de alianza que Dios ha tenido con su pueblo, la quiere tener también con cada uno de nosotros y con toda la Iglesia. He puesto aquí, no es que yo sepa hebreo, pero me parece importante acudir al hebreo, porque esta palabra berit, de alianza, tiene un significado muy importante, como dos sujetos que se comprometen, se vinculan. Uno de ellos es Dios y otro es cada uno de los personajes que sale, o incluso el pueblo. Pues ese pacto de alianza y de amor, que ya sabemos que siempre empieza por parte de la iniciativa de Dios, nosotros lo que podemos hacer es aceptarla, recibirla, y Él es el que fielmente, respondamos o no respondamos, tengamos momentos de fidelidad o de infidelidad, Él siempre permanece con nosotros, porque la alianza que Él ha decidido tener con nosotros no la va a romper nunca, sea cual sea nuestra respuesta. ¿Y por qué la narración? Porque el ser humano es un ser ya hecho antropológicamente como un narrador de historias. Todos necesitamos contar. Desde el punto de vista humano, necesitamos contarnos y que nos cuenten. Estamos hechos de relatos y de historias. En el Antiguo Testamento ya tenían como todos saben, la Biblia, antes de ser escrita, fue tradición oral. Fueron las historias de las experiencias que tenían del encuentro con Dios el pueblo y cada uno de los personajes. Pues he puesto ahí la cita, les he puesto ahí la cita del Deuteronomio, porque cada vez que un hijo preguntaba a un padre en el pueblo de Israel, cuéntame, dime, cuando tu hijo te pregunte, cuéntale una historia. Nosotros somos más dados, nuestra civilización, que es bastante más racional, somos dados a dar explicaciones abstractas, metafísicas, a razonar. Pero el pueblo de Israel, y yo creo que tenemos que aprender mucho de él, lo que hace es contar la historia para llevar a la experiencia. Bueno, pues nos basamos en que somos seres necesitados de narración, de escuchar y de ser escuchados, para
comprender que estas historias permiten no solo recordar lo que pasó, sino la experiencia que vivieron estas personas de alianza con Dios y que permite recrear esa misma experiencia para nosotros en el hoy. Y el mismo Jesús, ya me dirán si no es un narrador de historias, que son las parábolas, sino formas de narrar cómo es el reino de Dios, cómo es Dios, de una manera mucho más significativa que si hubiera hecho un tratado de teología para explicar las cualidades de Dios. Y el lenguaje narrativo creo que nos ayuda porque no solamente llega a la cabeza, sino que pongo ahí como características que es totalizante, pues llega a toda la persona, diríamos hoy, de manera integral, ¿no? A la vez es vital, porque expresa no solo ideas, no solo razonamientos, sino vivencias, unifica a la persona. Y es actual porque sirve para que llegue a hoy la experiencia del pasado. ¿Cómo sería una buena narración? Yo creo que prácticamente cualquiera podríamos ser buenos narradores si nos entrenamos un poco. Hay personas que tienen a lo mejor de manera natural ese talento, pero entrenándolo cualquiera podemos ser narradores. Cualquiera de ustedes, en el ámbito familiar o en el ámbito escolar, podrían acabar entrenándose. Porque ¿de qué se trataría? Pues de ser expresivos y atrayentes, o sea, de suscitar el interés, de quedarnos no solo en los hechos, en contar el hecho, sino en tocar el corazón para llegar a la experiencia, transmitir esta palabra no desde nuestra interpretación, sino como lo interpreta la Iglesia. O sea, nosotros, como bien sabemos los católicos, transmitimos la palabra desde la tradición de la Iglesia y no desde nuestra libre interpretación. A la vez es participativa porque ayuda a que entren en contacto. Me gustaría que en algún momento ustedes pudieran ver cómo los niños reciben las narraciones de la palabra. Seguro que algunos también ya lo han experimentado y suscita la reflexión, incluso el compromiso y la acción. ¿Y cuáles serían las funciones? Recordar, guardar la memoria de lo que la palabra de Dios, lo que la Sagrada Escritura nos ha llegado hasta hoy, pero haciéndolos presentes en nuestro yo, en nuestra vida actual. Acompañar los que estamos haciendo la narración, sean profesores, catequistas o la familia, lo que hacemos es, desde las experiencias narradas, posibilitarles que ellos tengan esa experiencia de encuentro con Dios y testimoniar, porque somos testigos de esta fe de la Iglesia. Y bueno, pues si alguno se ha quedado con dudas, con inquietudes, con ganas de comentar o charlar, pues lo que les puedo decir es que en algún momentito de descanso, si se quieren acercar al stand de SM, podemos conversar y dialogar todo lo que quieran. Ha sido un placer compartir este pequeño ratito. Me he limitado al tiempo que me han dado y repito las gracias a la CIEC por la invitación y me ha parecido que ha sido una riqueza muy grande, no solo el poder compartir ahora, sino todos los diálogos que tenemos en el tiempo que tenemos de descanso. Muchas gracias.